Ahora sí, a grabar. Listo. Ya. Entonces, a ver. ¿Qué tal, señor Manuel? ¿Cómo está? Nuevamente acá el ingeniero Eduardo Chávez para hacer el tema de las capacitaciones, siempre importantes que tenemos que realizar. Esta sería la última capacitación de este año, pero para el año que viene también vamos a hacer pues una última capacitación en nuestro programa de capacitaciones, en nuestro ciclo de capacitaciones que tenemos varias capacitaciones también que ya están programadas, pero ya para el año que viene. Ya, entonces, nada, gracias por siempre estar ahí, eh, escuchando las capacitaciones, participando, siempre apoyándonos en el tema de hacer sus comentarios o también poniéndonos al día con el tema de las estadísticas de seguridad ISOMA, ¿no? Entonces, muy agradecido, espero que haya pasado una bonita Navidad y que pase también un bonito año y que el próximo año sea pues mejor que este y sea más productivo y le sea más beneficioso a usted también. Entonces, bueno, empecemos el día de hoy. El curso es acerca, o la capacitación es acerca de en este caso riesgos psicosociales. ¿Ya? Nuevamente presentarme ante usted, soy el ingeniero Eduardo Chávez, ingeniero químico con especialización en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y especialización también en sistemas integrados de gestión, con más de 5 años de experiencia en el sector construcción, industria y en la implementación de sistemas de gestión basados en la ley 29783 y su decreto supremo, el reglamento, ¿no? Y la norma internacional ISO 45001. Soy coordinador SIG y SOMA de la empresa Praxis y también consultor externo. Ahí están mis números en caso lo requieran. Bien, vamos a hablar del tema de riesgos psicosociales. Primero vamos a hablar del tema de lo que es la psicología como una ciencia, ¿no? Una ciencia que nos va a ayudar en el tema de la ayuda de los riesgos psicosociales que pueden existir en alguna empresa, ¿no? ¿Qué cosa es la psicología? Pues nos indica, pues es un concepto que es el estudio científico del comportamiento, de los procesos mentales, ¿no? De los trabajadores también, en general, ¿no? O en general de cualquier persona, ¿no? Una ciencia que intenta describir, explicar por qué los comportamientos humanos, ¿no? ¿Por qué la conducta humana, ¿no? Y nos ayuda a responder preguntas como qué pensamos, cómo nos sentimos y por qué actuamos, ¿no? Entonces la psicología nos va a ayudar bastante para determinar los factores de riesgos psicosociales, ¿no? Que existen en un trabajo, ¿no? Y la psicología en el trabajo es justamente la aplicación de la psicología en el ámbito laboral, ¿no? ¿Ya? Contar con la persona adecuada en el puesto correcto en el momento oportuno, ¿no? Entonces, de acuerdo a la psicología, pues tenemos que tener a la persona ideal para los puestos de trabajo, ¿ya? A nivel organizacional, a nivel individual y grupal, ¿no? Entonces, eh, por eso es que también nosotros al momento de ingresar a un trabajo, pues pasamos por un test psicológico, ¿no? En muchos casos, ¿no? En muchas empresas pasan por un test psicológico, aparte del examen médico, ¿no? El test psicológico nos indica, pues, si es que esta persona va a poder desempeñar bien su actividad y si es que no va a desarrollar luego alguna enfermedad, pues, del tipo psicológico, ¿no? ¿Ya? Como las vamos a ver que hay bastantes, ¿no? Primero hablemos un poco de la organización, pues la organización pues está compuesto de varias cosas, ¿no? En este caso está compuesto principalmente por personas, ¿no? Las personas son las que hacen la organización y también involucrado también con las tareas que se hacen ahí y la administración que se realiza, ¿no? Todos estos factores se relacionan dentro de sí en una estructura sistemática para alcanzar las metas que queremos, ¿no? Entonces, psicológicamente en las organizaciones hablamos que los grupos humanos son las organizaciones, ¿no? Y se interactúan en dos esferas, en el nivel interpersonal y en el nivel formal, ¿no? En el nivel interpersonal hablamos de mecanismos de identificación, necesidades, motivaciones, entre otros. En el nivel no formal hablamos del cerca de roles, interrelaciones que conforman una estructura definida de tareas y expectativas predefinidas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de interacciones, ¿no? Y hay un eje central que es una estructura de autoridad que regula los roles y sus interacciones, ¿no?
Entonces, ¿quién es? Es el directivo o el líder, ¿no? El líder de la empresa, ¿no? En este caso, el gerente general o el CEO, ¿no? Que le llaman, ¿no? El CEO, CEO, ¿no? El encargado de cuidar el negocio, la institución y a las personas, ¿no? Porque él es muy importante en este tema de psicología, ¿no? Eh, pues él es muy importante, ¿por qué? Porque él es el que, digamos, va a permitir que se den las directivas, que se den la política en términos de psicológicos, en términos de riesgos psicológicos, en términos organizacionales, y él es el que va, en alguna forma, permitir que el clima laboral mejore o empeore. No sé por qué, porque en él recae básicamente muchas responsabilidades, ¿no? Un buen líder, un buen directivo, pues va a hacer que el clima laboral de su empresa sea bueno para que las personas trabajen de la mejor manera y de forma productiva, ¿no? Al directivo no le interesa o no es que no le interesa, sino más bien que no le ayuda que su personal se encuentre pues trabajando de manera muy, digamos, presionada, que esté muy, eh, se podría decir, en mala manera, ¿no? Digamos, ¿no? Estresada, con problemas psicológicos, ¿no? Ellos lo que quieren es una persona activa, que responda rápido y que sea la adecuada para el puesto de trabajo. Entonces, y que genere un buen clima laboral. Un buen clima laboral, como dijimos, aumenta la producción de las personas, ¿no? Su producción tanto física como mental, ¿no? Entonces, como dijimos, el clima laboral es lo que nos ayuda a mejorar, ¿no? Nos ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización, ¿no? Entonces, cuando es un clima laboral positivo, este se orienta hacia algunos objetivos, ¿no? Está orientado a objetivos y llega a cumplir estos objetivos, ¿no? Justamente porque el clima laboral lo permite, ¿no? Pero si es un clima laboral negativo, pues este clima laboral lo que va a hacer es destruir el ambiente de trabajo, ¿no? No va a haber trabajo en equipo, cada persona va a trabajar por su lado, ¿no? Entonces, el clima laboral es importantísimo para que todas las personas puedan, o en este caso la organización pueda llegar a cumplir también sus objetivos como organización. Entonces hablamos de cultura organizacional también, ¿no? ¿Qué cosa es esta cultura organizacional? Es el patrón de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización. Lo que hace única a la empresa, pues, ¿no? Pues ninguna empresa, así sean del mismo rubro, son iguales, ¿no? Siempre hay algunas diferencias, como por ejemplo su identidad, la integración que ellos tienen, el control que se lleva en la organización, la tolerancia que tienen, el conflicto, el perfil, los fines, los medios, las decisiones y criterios de recompensa, el enfoque que se le da a la organización, si está enfocado a la producción, a solamente ganar dinero o también a satisfacer al cliente, o si está orientado a proteger a sus trabajadores como que son la materia prima, digamos, o en este caso, un factor principal de la empresa, ¿no? Los que hacen la empresa son los trabajadores también, ¿no? Entonces son, aparte de las maquinarias, de los implementos, todo, ¿no? El capital humano es importantísimo, ¿no? Por ello es que la empresa debe definir muy bien lo que son su misión, su visión y sus valores, ¿no? Entonces, la misión, por ejemplo, es la razón de ser de la empresa, la visión es lo que quiere ser a futuro y los valores son aquellas cosas que tiene la empresa que la hacen fuerte, que digamos la hacen eh, diferente, ¿no? Que a otras organizaciones, ¿no? Entonces son los valores los que también ayudan a que nuestra visión se cumpla y llegamos también a cumplir y podamos alcanzar la visión que estamos realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, buenos valores, ¿no? Como lo son la honestidad, la eficiencia, la calidad, la confianza, van a ayudar que el clima organizacional sea bueno y por lo tanto se llegue a cumplir la misión y visión en los trabajadores. Consecuencias de una mala organización pueden ser que no lleguemos justamente a cumplir nuestra misión y visión, ¿no? Entonces, al no poder cumplir nuestra misión y visión, pues vamos a tener fallas en nuestro sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como que esto afecta directamente a los trabajadores, como por ejemplo que tengamos una sobrecarga laboral. Pues estas son algunas cosas, ¿no? Con inseguridad laboral, la estructura física de la empresa, no se tienen herramientas y condiciones adecuadas para trabajar, cambios en los puestos, no se diseña bien el puesto de trabajo,
¿ya? Entonces todo esto de acá genera una mala organización en el trabajo, ¿no? Y va a afectar directamente a los trabajadores, ¿no? ¿Ya? Porque cuando uno está en una empresa, pues obviamente quiere algo, ¿no? No solamente la empresa quiere algo, sino, o el empleado tampoco no quiere algo, sino que también la empresa y también los clientes quieren dar, ¿no? Dan y reciben, ¿no? El empleado también da y algo quiere recibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un empleado puede necesitar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo dinero, estatus, información, contratos, premios, ¿no? Entonces eso es lo que la empresa le puede dar al empleado, ¿no? ¿Y qué cosa puede pedir el empleado? Por ejemplo, el empleado puede pedir bienes, servicios, productividad, tareas, ¿no? ¿Ya? Y el cliente, por ejemplo, ¿qué recibe, ¿no? Una solución o un producto o servicio diferenciado, ¿no? Y el cliente lo que nos da es el dinero, ¿no? El dinero porque es el comprador, ¿no? Por ejemplo, en lo que es necesidades, ¿no? Ya, por ejemplo, la empresa como necesidades humanas afectivas, ¿qué es lo que puede dar? ¿No? Porque las necesidades humanas pueden ser psicocorpóreas, cognitivas o afectivas. En este caso, la empresa también puede dar al empleado necesidades, o en este caso, cubrir necesidades humanas afectivas, ¿no? Cómo superarse como persona, darle una que sea una gratitud al empleado, ¿no? Una estima, confianza, justicia y equidad, eso es lo que le puede dar al empleado. Pero ¿y el empleado qué cosa puede pedir? Pues, ¿no? Por ejemplo, puede pedir también lealtad, identificación, actitud, capacidad de sacrificio por la empresa y gratitud, ¿no? El cliente qué cosa va a recibir una calidad total, ¿no? En sus servicios, ¿no? Y la solución a su problema real, ¿no? Esto que va a generar que el cliente se fidelice, ¿no? Que sea un cliente fiel, ¿no? Como por ejemplo si hablamos de nuestro servicio de limpieza, si nosotros hacemos un servicio de limpieza bueno, de calidad, somos personas también que, digamos, conversamos con nuestro cliente, ¿no? Lo tenemos cerca, ¿no? Sabemos cuál es su necesidad en X motivos y nosotros, pues hacemos bien nuestro trabajo, pues la empresa va a querer siempre que estemos con ellos, ¿no? Y vamos a tener una empresa fiel, en este caso, por ejemplo, a Praxis, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar de la organización en el trabajo. La organización en el trabajo engloba un conjunto de aspectos que determinan en un sentido amplio el trabajo que se va a realizar, la forma de realizarlo y las condiciones en que se realiza. Al tener una metodología de trabajo, pues esta metodología como herramienta potente define pautas y procedimientos en la empresa. Y está comprobado que una metodología de trabajo pues ayuda a optimizar los recursos de la empresa, mejora la calidad del trabajo y reduce los riesgos en los proyectos, ¿no? Y establece un know-how, quiere decir un conocimiento a la empresa, ¿no? Haciendo que, por ejemplo, identificando buenas prácticas, definiendo procesos, detalles de cada paso e información complementaria, ¿no? Entonces, en lo que llamamos metodología de trabajo. Hablemos también de una característica muy importante que debemos de tener en consideración cuando nosotros hablamos de psicología en el trabajo, ¿no? Hablamos bastante de lo que es la motivación del trabajador, ¿no? ¿Qué cosa es la motivación en el trabajo? Pues digamos que la motivación es un proceso psicológico resultado de una interacción entre el individuo, que tiene necesidades, valores, cogniciones, intereses y metas, y el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Que puede ser el medio ambiente laboral, ¿no? Como las condiciones de trabajo, el tipo de tarea, la retroalimentación, la presión temporal, todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos motivación en el trabajo, una relación entre ellos, ¿no? Entonces, si es que el ambiente, digamos, laboral, como las condiciones de trabajo, el tipo de tarea, la retroalimentación, todo esto de acá que hablamos aquí, es buena, es positiva, entonces el individuo va a estar motivado a hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, digamos que hay lo hablaba Maslow en su pirámide muy conocida, que es la pirámide de Maslow, donde nos indica que nosotros que para estar motivados, para trabajar bien, para hacer algunas nuestras actividades de manera eficiente, pues debemos de cubrir primero unas necesidades antes, ¿no? Por ejemplo, las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, ¿no? Como en este caso la necesidad básica en la pirámide es la parte principal. Primero, antes de todo, debemos de cubrir
la alimentación, el mantenimiento de la salud, respiración, descanso y hasta el sexo, ¿no? Entonces, si cumplimos todas estas necesidades fisiológicas, ya podemos cumplir la siguiente necesidad, que es la necesidad de seguridad, como es sentirse seguro y protegido, como una vivienda y un empleo, ¿no? Después seguirían las necesidades sociales, que es el desarrollo afectivo, la asociación, la formación de grupos, la aceptación, el afecto, la intimidad. Todo esto de aquí nosotros lo denominamos necesidades sociales. Ya una vez cubierto esto, tendremos la necesidad de autoestima, necesidad de ser reconocido en nuestro trabajo, de que tengan confianza en nosotros y por lo tanto de alcanzar pronto el éxito, ¿no? Y finalmente la necesidad de autorrealización, que ya después de un trabajo muy arduo, que no se desarrolle nuestro potencial al 100%, ¿no? Entonces, esto es lo que nos llama la pirámide de Maslow. La pirámide nos dice, o en este caso Maslow, que es el investigador que hizo esta pirámide, nos indica que para poder llegar a un estadio más, o sea, para poder subir la pirámide, debemos sí o sí completar primero las bases, ¿no? O sea, no podemos pasar, digamos, del A al B o del A al C sin pasar por B, ¿no? Entonces, sí o sí debemos de cubrir las necesidades fisiológicas para cubrir necesidades de seguridad o necesidades sociales. Por ejemplo, nos indica si es que nosotros cubrimos, por ejemplo, necesidades fisiológicas, ¿no? Como es el tema de la alimentación, la salud, ¿no? Y necesidades sociales, como por ejemplo, tener un ambiente en el que podamos nosotros conversar, tener nuestras amistades, ¿no? Ya, pero no tenemos seguridad, digamos, como por ejemplo aquí a veces en Perú, en algunas zonas de Lima, es insegura, ¿no? Porque hay muchos robos, entonces no vas a ser una, digamos, Maslow dice que no vas a poder ser feliz, porque una parte de acá no se está cumpliendo, ¿no? Entonces eso también es un problema, porque debemos sí o sí cumplir todos los estadios, o sea, todos, digamos, los pasos de la pirámide para poder llegar hasta una autorrealización, porque si no, simplemente no llegamos, digamos, a cubrir bien y vamos a ser unas personas que no estamos satisfechas, no estamos, por lo tanto, felices con las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, la pirámide de Maslow nos indica cómo es que nosotros nos vamos a motivar, ¿no? Mientras más escalemos a la pirámide, mientras más necesidades cubrimos, más motivados vamos a estar de hacer nuestras cosas. Por eso es que es a veces muy importante que, digamos, en tema de seguridad también hablemos también el tema del dinero, ¿no? De los pagos a las cuentas que tenemos, todo. Entonces todo eso de ahí lo llamamos necesidad de seguridad y tenemos que cubrirlo, ¿no? También las necesidades básicas, ¿no? Que es alimentación, salud. Cuando nuestra salud se encuentra en menoscabada, ¿no? Digamos, estamos enfermos, obviamente que ahí es donde vamos a sentir también que no estamos felices porque hay una necesidad básica que no se puede cubrir, ¿no? O que está en deficiencia, ¿no? O tenemos ahí un parámetro que no estamos cumpliendo, ¿no? Como es el tema de la salud. Entonces, por eso siempre hay que nosotros cuidar nuestra salud porque es un bien básico, ¿no? Ya, entonces, como dicen muchos, mientras haya salud, todo se puede, ¿no? ¿Ya? Entonces es un bien muy, muy preciado el mantenerse eh, bien de salud, ¿no? Entonces, cuidarse siempre, ¿no? Entonces, sin embargo, debemos de tener nosotros un compromiso para ir al trabajo motivado a pesar de todo, ¿no? ¿Ya? Tenemos que creer, por ejemplo, que podemos hacer las cosas mucho mejor de lo que hacemos hasta ahora, ir mejorando con el tiempo y tenemos que aceptar que también es una responsabilidad nuestra en la mejora continua, ¿no? Entonces, la mejora continua es lo que nos va a ayudar a crecer como persona y cuando crecemos nosotros estamos motivados a seguir y a continuar, ¿no? Ya, más bien, cuando no estamos motivados, lo que hacemos es decrecer, ¿no? Entonces, al decrecer, pues justamente es donde nosotros perdemos el interés, digamos, en el trabajo o en las cosas que estemos realizando, ¿no? Siempre tratar de mantenerse motivado. Para eso también hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchos libros que hablan acerca de motivación, que es algo importantísimo cuando hablemos de psicología en el trabajo, ¿no? Entonces, un motivador del ser humano es ponerse una misión, objetivos y metas en las labores que realizamos y también recibir recompensa por las cosas que hagamos, ¿no? Entonces, si recibimos estas recompensas por las cosas que hagamos, por ejemplo, el sueldo, ¿no?
ya eso nos va a ayudar pues justamente a que este ciclo de mejora continua se mantenga, ¿no? Y siempre estemos mejorando continuamente, ¿no? Bien, yo le voy a dejar este pequeño ejercicio de motivación para que usted, digamos, lo tenga ahí en consideración cuando vea el video, cuando vea la capacitación, ¿ya? Es acerca de, en este caso, algunas preguntas acerca de las cosas que nos motivan y que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, la pregunta uno dice, ¿qué situaciones o personas han afectado mi motivación en el transcurso de mi vida? ¿No? Entonces, por ejemplo, esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué situaciones y personas? Por ejemplo, a mí me ha motivado mucho mi familia, ¿no? Mi familia, mi mamá, mi abuelita, ¿no? Siempre me decían que estudie, que siga mejorando, que siempre, digamos, no deje de estudiar, que no deje de mejorar las cosas que haga, ¿ya? Y eso nos motiva, ¿no? Nos motiva a seguir adelante, ¿no? Nos ayuda a no darnos por vencidos y dar un poco más, un extra, digamos, ¿no? Ya al menos eso de ahí, ¿no? También hay situaciones que nos han puesto en mala motivación, ¿no? Por ejemplo, a veces el tema a veces de unas malas relaciones en el trabajo, un mal clima, eso te desmotiva también, ¿no? Entonces, eso es desmotivación, digamos. A ver, otra pregunta dice, ¿qué estrategias he utilizado para sobreponerme a las situaciones difíciles que he atravesado? Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Como dijimos, ¿no? Por ejemplo, el tener una actividad extra, como por ejemplo, un hobby te puede ayudar bastante. Tratar de la lectura, tratar de leer, el dibujo o hacer deporte también te motiva, ¿no? O te ayuda a sobrepasar, ¿no? O pasar tiempo con familia, ¿no? Con la familia, eso también te ayuda a sobreponerte de situaciones difíciles que hemos atravesado, porque nosotros atravesamos en la vida por muchas situaciones que son difíciles y que nos ayudan y que nos han puesto a prueba muchas veces, ¿no? ¿Ya? Y ahora una pregunta más, por ejemplo, ¿qué es lo que actualmente afecta a mi motivación a seguir adelante? ¿No? Entonces, esa también es una buena pregunta, ¿no? Y sería muy interesante poder responderla, ¿no? Pero en este caso se la dejo a usted, ¿no? ¿Cuál es la motivación que le da a seguir adelante? Puede ser su familia, pueden ser sus hijos, puede ser usted mismo que quiere mejorar como persona, entonces, todas esas cosas nos ayudan a seguir adelante y mejorar, ¿no? Siempre llegar a la mejora continua como persona. Y todos acá, como dijimos, tenemos un gran poder que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad del ser humano a soportar o en este caso a poder atravesar situaciones difíciles, ¿no? A aguantar, digamos, esas cosas mediante justamente el uso de estrategias o técnicas para poder sobreponerse a las situaciones difíciles que nos da la vida, porque sabemos que la vida no solamente es felicidad 100%, sino que hay momentos en que nosotros pasamos por situaciones difíciles. Todo el mundo va a pasar en algún momento, ¿no? Porque también somos seres que tenemos, no somos eternos también, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre va a haber ahí un tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre resiliencia y siempre pensar en algo positivo, ¿no? Para mejorar como persona, como sociedad, como país también. Liderazgo en la salud y seguridad en los trabajadores, ¿ya? A ver, ¿qué es el liderazgo en materia de seguridad y salud? Ya, en liderazgo, entonces nosotros hablamos cuando hay un compromiso, en este caso de la empresa, ¿ya? Que es de forma decidida y permanente, orientado a una generación de una cultura de salud no solamente hablamos de salud física, sino salud mental, ¿no? ¿Ya? Y seguridad, o sea, que los ambientes en los que trabajemos sean seguros, no afecten al trabajador, entre los miembros de una institución y a la que pertenece, y siendo coherente también con los modelos de prevención y bienestar para los demás. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos liderazgo. Liderazgo es cuando tenemos planes, cuando tenemos políticas que nos van a ayudar a cuidar nuestra salud o a tener una cultura de salud y seguridad para justamente poder vivir mejor como personas, como sociedad y como mundo también. Hablamos también de los factores psicosociales en el trabajo, ¿no? Hablemos del trabajo y salud. El trabajo es una actividad humana fundamental
para el funcionamiento psicológico sano. O sea, una persona siempre tiene que estar en actividad, ¿no? O sea, porque una persona que no se mueve, pues prácticamente, o que no trabaja, pues no está haciendo algo productivo por su vida y entonces está decreciendo, ¿no? Muchas personas, hablemos por ejemplo de en Estados Unidos hay como los que le llaman personas que no trabajan ni estudian, ¿no? O sea, no hacen nada por la vida y eso también afecta pues también, ¿no? Porque están volviéndose, digamos, una carga no solo para su familia, sino para la sociedad, ¿no? Entonces, pero existe, ¿no? Hay personas que no, o digamos que el trabajo no, o hacen trabajos que no son los adecuados, ¿no? Ya, para ellos, ¿no? Entonces el trabajo favorece el desarrollo de las personas, ¿no? Porque nos mantiene en contacto con gente, nos mantiene en contacto con una actividad y asegura también nuestra subsistencia de quienes, para los que trabajan, a su familia y el núcleo laboral. Entonces, digamos que al nosotros trabajar, al tener un trabajo, cumplimos con una necesidad básica, como dijimos acá en la pirámide de Maslow, ya, como es el tema de cubrir alimentación, ¿no? El mantenimiento de salud y tener un descanso, ¿no? Entonces, es importantísimo el trabajo, ¿no? Es una parte esencial de la vida de todas las personas, de toda persona trabaja de alguna forma, ¿no? Para poder generar ingresos, ¿no? La potencialidad del trabajo, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en este pequeño cuadro, vemos que la mayoría del, cómo es que estamos ocupando, cómo es que la población económicamente activa se encuentra, en qué sector se encuentra, ¿no? Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, vemos que está en el sector informal y en este sector nosotros no tenemos ningún control, no tenemos nada como medir, digamos, solo sabemos que hay población que trabaja, pero en qué condiciones, ¿no? Y eso es lo que genera justamente tantas cosas, ¿no? Uno de los problemas en el Perú es la gran informalidad que existe, ¿ya? La gran informalidad que existe hace que justamente se den condiciones de trabajo que son no tolerables, ¿no? Y que genera justamente las muertes, los casos también de problemas psicológicos entre las personas, que esto genera después que la sociedad tal cual pues no tenga, digamos, una conducta saludable en lo que es salud mental, ¿no? Y problemas, siempre hayan problemas familiares, problemas que estos al final se revuelven, ¿no? Vuelven nuevamente, ¿no? Pero no nos ayudan como sociedad, ¿no? No nos van a ayudar como sociedad, no nos ayudan y también nos genera un gran problema, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en casos extremos, como por ejemplo personas que eh, por su, digamos, el momento en que ellos viven, en las casas que ellos viven, pues justamente están expuestos a maltratos, a golpes, a abusos, ¿no? ¿Ya? Esto generalmente ocurre en el sector informal, en que no, aunque puede ocurrir en cualquier sector, ¿no? El sector privado o el sector público, ¿no? Por ello es que el trabajo está muy normado hoy en día. Hay una normativa nacional que es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su reglamento, ¿no? Que es la 005-2012 TR, ¿ya? Que nos habla también no solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también nos habla de salud mental, ¿no? Y esto tiene que estar justamente, deben haber planes para minimizar el riesgo de que las personas tengan alguna enfermedad mental, ¿no? O debido a que su trabajo, o debido al trabajo, pues generen una enfermedad mental, ¿no? Justamente en su artículo 103 nos habla de que, por ejemplo, de conformidad con el artículo 56 de la ley, se considera que existe exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores causando estrés y a largo plazo una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinógenas, musculoesqueléticas, mentales y entre otras, ¿no? Entonces el estrés, digamos, es uno de los, es una de las enfermedades, ¿no? Que después van a generar luego otras enfermedades más, ¿no? En el tema de riesgos psicosociales, uno de los factores importantísimos, ¿no? El tema del estrés. Entonces, el control del estrés nos va a ayudar a controlar luego otras enfermedades, ¿no? Otros males más, ¿no?
¿ya? Y vamos a hablar después luego qué es el estrés, ¿ya? Bien, y los factores psicosociales, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener contacto con estos factores, ¿no? El trabajador justamente no trabaja solo, siempre trabaja, aunque esté trabajando solo, siempre está en algún lugar, ¿no? Está relacionado de alguna forma con alguien, ¿no? Entonces, el trabajo genera relaciones. Primero con su puesto de trabajo, ¿ya? El puesto de trabajo hasta el vigilante tiene que de alguna forma está expuesto a algún tipo de vínculo con seres humanos o tener que lidiar con seres humanos, ¿no? Entonces, hasta incluso un vigilante, digamos, una persona que se encuentra aislada de alguna forma, en algún momento va a tener que entablar alguna conversación con alguien, ¿no? Entonces, justamente con la organización, ¿no? La organización luego es el que va a englobar a donde está trabajando el mismo trabajador y esta organización a su vez está referenciado a un contexto social, ambiental fuera del trabajo, ¿no? Digamos, su ciudad, a su departamento, a su país, ya todo depende del contexto social y económico en el que se encuentre, pues, esta organización, ¿no? No va a ser la misma, por ejemplo, aunque sean, digamos, del rubro similar, por ejemplo, son del mismo rubro, por ejemplo, una empresa que hace zapatos en Perú que una empresa que hace zapatos en China, ¿no? Siempre va a haber un contexto diferente, ¿no? Y condiciones de trabajo diferentes, aunque sean el mismo rubro, ¿no? Entonces siempre todo va a cambiar, ¿no? Todo depende del contexto en el que estemos, ¿no? Entonces nuestra organización, incluso también entre organizaciones del mismo país, también cambia digamos, no es la misma organización, no es lo mismo, ¿no? Digamos que los mismos factores no son iguales, ¿no? Sino que depende de la organización, ¿no? ¿Ya? Y también depende del puesto de trabajo en el que esté nuestro trabajador. Entonces nuestro trabajador puede estar expuesto a muchas cosas y va a depender mucho del puesto de trabajo en el que esté, la organización en la que esté trabajando y el país o contexto social fuera del ambiente de trabajo, ¿no? Todo esto genera percepciones y experiencias que influyen en la salud y rendimiento del trabajador, ¿no? Entonces, todo esto es una interrelación, ¿no? Todo está interrelacionado. Hablamos de los factores psicosociales, ahora sí. Bien, los factores psicosociales se pueden dar de acuerdo pues justamente a las, al tipo de trabajo que hagamos, ¿no? Y va a depender también, como dijimos, del entorno, ¿no? Del entorno, de la organización, del puesto de trabajo. Entonces va a ser muy diferente el factor de riesgo psicosocial de un empleado que trabaja en una oficina con un empleado que trabaja, digamos, en una empresa que manufacturera, ¿ya? O que, por ejemplo, una empresa carpintera, ¿no? Entonces, un operario de una empresa carpintera va a tener diferentes riesgos psicosociales a los que se encuentran, por ejemplo, en los que se encuentran en una empresa que haga, por ejemplo, servicios de contaduría, ¿ya? Entonces, muy diferente va a haber, ¿no? Entonces, básicamente todo esto va a depender del tipo de jornada, ¿no? O sea, hay jornadas de 8 horas, 12 horas, 16 horas, he visto incluso, ¿ya? O jornadas en la mañana, en la tarde, en la noche, sobre todo los turnos noches, son muy delicados, ¿ya? Por eso también hablamos de la duración, el medio físico, ¿no? Cómo es que está el ambiente de trabajo, la organización del trabajo, cómo es el clima laboral, incluso entre una empresa, digamos, en la misma empresa, pueden tener varias sedes y el clima laboral no va a ser el mismo una sede con otra sede, siempre va a haber alguna diferencia, ¿no? La responsabilidad que tenga estas sedes, la comunicación que haya entre los trabajadores, ¿ya? Y el personal que va a trabajar ahí y la carga mental a la que se encuentra sometido el trabajador. A veces el trabajador se encuentra sometido a una alta carga mental, ¿ya? Porque de repente está en puestos en los que se requiere justamente una alta carga mental, como por ejemplo en puestos como son los puestos de ingeniería, como son los puestos de médicos, ¿no? Abogados, ¿ya? Se requiere de una alta carga mental.
¿Ya? Hay otros que de repente no, más importante de repente es el tema de el tipo de trabajo, ¿no? Son actividades físicas, como por ejemplo o de repente obreros de construcción, ¿no? ¿Ya? Son un poco más temas físicos, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre va a haber una cierta carga mental, ¿no? Ahora, el trabajador también tiene o va a tener factores, ¿no? Como por ejemplo su personalidad, las experiencias previas que haya tenido en el trabajo, la percepción con la que vino al trabajo, cómo lo vio, de repente al momento de ingresar vio una empresa muy bonita o la vio muy peligrosa y no tenía de otra porque busca trabajo, ¿no? Si es muy susceptible, el comportamiento que ha tenido, su vida familiar, la salud que tenga. La salud es muy importantísima, como vimos. La salud física, porque la salud física luego va a estar relacionada con la salud mental, ¿ya? Entonces, mucho en consideración el tema de la salud. Hay que tratar de cuidarnos siempre. Primeramente, cuidar nuestro cuerpo para que nuestra mente esté también en buen estado, ¿no? Cuerpo sana, mente sano. Entonces vamos a clasificar algunos de los factores psicosociales que podemos considerar. Bueno, hablemos primero acerca del puesto de trabajo, de la organización del trabajo y de las características personales del operario, ¿no? De la persona o del empleado, ¿no? Del que vamos a hablar. Primero las características del puesto de trabajo de nuestro operario, ¿no? O de nuestro empleado, ¿no? Primero su iniciativa, su autonomía, si tiene que tener todo este tema de acá, el ritmo de trabajo, si es horario rotativo, si es horario nocturno, si es un trabajo monótono, repetitivo, el nivel de cuantificación exigido, o sea, que a veces se requiere un gran nivel de cualificación para poder realizar una actividad, ¿no? El nivel de responsabilidad que va a tener dentro de la organización, ¿no? Si digamos que es una actividad en la que su trabajo es tan importante que por él pasa, digamos, es muy responsable de lo que pueda ocurrir digamos, en una línea de producción, entonces él va a tener una alta carga mental, ¿no? Porque va a estar bastante presionado porque él es responsable, ¿no? De algo, ¿no? Sobre todo en los cargos como por ejemplo de supervisores, ¿no? Supervisores tienen un alto nivel de responsabilidad y están muy al pendiente de ello también, ¿no? La organización del trabajo también va a ser un factor psicosocial, ¿no? Como la estructura de la organización, cómo es que se comunican en el mismo trabajo, los estilos de mando, la participación en la toma de decisiones, asignación de tareas, cómo es que se asignan las tareas, todo eso también va a afectar la organización del tiempo de trabajo, como dijimos, lo que es el tema de las jornadas y descansos, horarios de trabajo, que a veces son muy atípicos, ¿no? Y pueden generar también estrés, ¿no? Estrés o otras enfermedades que se deriven justamente de esta organización o una mala organización. Las características de la empresa, como es la actividad, localización, morfología, dimensiones, ya las características personales también, como por ejemplo su personalidad tal cual, su edad, su motivación, su formación, las actitudes y aptitudes que pueda tener este trabajador y factores extralaborales como su vida familiar, su vida social, el tiempo que pasa libre, todo eso también va a afectar en la salud del trabajador en materia psicosocial. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. ¿Cómo cree que se siente, por ejemplo, este trabajador, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los factores psicosociales acá, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, ese trabajador no tiene ningún EPP, no tiene casco, no tiene guantes, está cargando, digamos, una carga más allá de lo que, digamos, está permitido. De acuerdo a la ley de ergonomía, pues solamente está permitido cargar hasta 25 kilos, nada más, para hombres, ¿no? Para poder proteger su columna, para poder proteger su sistema musculoesquelético. Pero acá vemos que esto no, esto es más de 25 kilos, ¿no? Esto parece ser una imprenta. Sin embargo, es habitual que se dé las actividades aquí. Incluso vemos de que es un techo de calamina, todo muy prefabricado, digamos, ¿no? Muy a material noble, vemos acá, ¿no? Ni siquiera está tarrajeado de la pared, ¿no? Y todo está desordenado, ¿no? Entonces, o todo está también muy hacinado, ¿no? Todo está muy junto. Entonces, esto va a generar que el trabajador
pues justamente no esté bien, no esté feliz, ¿no? Porque se va a ver afectada su salud, sobre todo por el olor de la tinta, ¿no? Que sabemos que eso de ahí puede afectar también al trabajador. Las tintas eh, expelen un olor especial, ¿no? Un solvente, ¿no? Que afecta a la salud. Entonces, y encima como este cuarto está cerrado, prácticamente cerrado, todo el día está aspirando ese polvo, esos vapores orgánicos, inorgánicos, de las tintas, eso le va a generar dolor de cabeza, cansancio y más la carga que está realizando, pues este es un ambiente de trabajo muy malo para alguna persona, para cualquier persona, ¿no? Y probablemente incluso esté siendo mal pagado también, ¿no? Incluso como este parece ser, no es un trabajo, no parece ser un trabajo formal, ¿no? Este es un trabajo obviamente informal. Sin embargo, casi como vimos en la diapositiva anteriores, más del 50% se encuentra trabajando en el sector informal, ¿no? Entonces, a esto es lo que la población está expuesto. El 50% de la población en el Perú está expuesto a este tipo de trabajo, que obviamente va a afectar su motivación, va a afectar la salud física y mental del empleado, ¿no? Como vimos, los factores psicosociales pueden ser positivos. Cuando son positivos, generan bienestar, motivación y promueven la salud, como por ejemplo un buen clima laboral nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra, en este caso, nuestra salud mental, ¿no? Entonces va a ser un factor psicosocial positivo, las recompensas que le podamos dar al trabajador, eso lo va también a mejorar, ¿no? Como, o les va a poner en buen humor, digamos, ¿no? Y le va a predisponer a que esté motivado, ¿no? Y hay factores también negativos que se relacionan a las enfermedades, accidentes, desmotivación, fatiga, estrés laboral, los cuales pueden derivar o estar asociados a procesos peligrosos, ¿no? Entonces, digamos, esta desmotivación también genera pues accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, esta desmotivación pues nos hace que nosotros considerarlo como un factor laboral, ¿no? También que nos puede, que nosotros podemos decir que va a aumentar el riesgo de que nosotros nos enfermemos. Entonces, estos factores negativos son los que nosotros los llamamos los riesgos psicosociales laborales, ¿no? Los factores de riesgo psicosociales son factores que muy probablemente afecten negativamente a la salud y el bienestar del trabajador, ¿ya? Como por ejemplo a esto de acá, ¿no? Vemos acá en esta foto, ¿no? Son factores como por ejemplo ir en la hora punta acá en Lima, ¿no? Todos están hacinados acá, ¿ya? Y están pensando en cómo va a ser su trabajo el día de hoy. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo estará mi mamá? Están pensando más en su mamá, ¿no? Y dice, ojalá que paguen hoy, ¿no? Entonces, a veces es un tema que no, hay operarios, hay empresas que no pagan a tiempo, ¿no? Eso también, eso afecta a en este caso, sí, muy mal afectan a la psicología del trabajador, ¿no? Lo dejan digamos, en inestabilidad, ¿no? Hay otro que está llegando muy tarde, dice a qué hora llegaré, estoy harto de viajar así, hoy será un día muy largo porque hay una auditoría, está pensando en el trabajo, pero con una mala predisposición y por lo tanto no está motivado a ir. Más bien preferiría no ir, ¿no? Al trabajo, ¿no? Entonces eso también puede pasar, ¿no? Por eso debemos de motivar a nuestros trabajadores. ¿Y por qué evaluar justamente estos factores de riesgo psicosocial? Pues para conocer cómo está nuestra organización, detectar algunos problemas que pueden haber ahí, diseñar algunas estrategias para mejorar justamente nuestro clima laboral y controlar así de esa manera el riesgo que tengamos, ¿no? Con algunos programas que podamos ahí implementar, ¿no? Ya. Priorizar el bienestar y la salud de los trabajadores y también para cumplir en este caso la norma o la legislación, ¿no? La legislación, la ley 29783 y su reglamento, ¿no? Que nos indica que debemos de, nuevamente volvemos a la ley, a ver, vamos a ver qué cosa es lo que dice la ley. Así es que le hemos olvidado por ahí. A ver, déjenme ver.
Y acá está. La normativa legal nos indica que es que debemos evaluar justamente la exposición a riesgos psicosociales, ¿no? Porque estos pueden perjudicar la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces debemos de tratar de bajar estos riesgos, ¿no? Entonces también por cumplimiento legal se deben evaluar los factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son estos problemas que podemos tener, por ejemplo, en el empleo, en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos y el principal es el estrés, pero también hay violencia laboral, el mobbing, el acoso sexual, inseguridades contractuales, conflicto familia-trabajo, a veces pasa, a veces ya por un tema del mismo trabajador, ¿no? Que a veces por los horarios puede ser, ¿no? O a veces porque tienen problemas personales en casa también y los problemas de salud, ¿no? Eso también va a generar problemas psicosociales, ¿no? En el trabajador, lo va a tener siempre tenso, ¿no? Va a generar este estrés, ¿no? El moving, o que lo que decimos acá es, como digamos, tipo el bullying, ¿no? Muy parecido al bullying, que puede darse también en organizaciones. ¿Cómo es que nosotros evaluamos estos riesgos? Pues justamente haciendo una pequeña visita al lugar de trabajo, entrevistando al trabajador y a veces también aplicando algunas encuestas para que pueda responder el trabajador, justo como se hacen también en los exámenes de aptitud mental, ¿no? Para ver cómo es que se encuentra el trabajador, ¿no? En materia en este caso, en materia mental, ¿no? Su salud mental, ¿no? Evaluamos de manera objetiva, o sea, valoramos el lugar de trabajo, las condiciones en que trabaja, esto es lo que nosotros hablamos de evaluación objetiva. Y también hay una evaluación subjetiva, ¿no? En la que nosotros evaluamos cómo es que el trabajador percibe su ambiente de trabajo o su actividad diaria, ¿no? Algunos efectos que producen estos riesgos psicosociales son, por ejemplo, que hay una disminución en la capacidad productiva, existen el tema de tardanzas, se altera el clima laboral, ¿no? Accidentes, muy importante el tema de los accidentes, hay desmotivación, conflictos interpersonales, estrés, burnout y el moving, ¿no? Que es el acoso en el trabajo, ¿no? Algunas medidas de mitigación puede ser, por ejemplo, desarrollando algunos planes, ¿ya? O algunos planes para justamente neutralizar estas conductas negativas, ¿ya? Eh, Lograr enfrentar los conflictos, desconectarse del trabajo fuera de la jornada laboral también es muy bueno, ¿no? O al menos acá nosotros nunca llevamos a nuestros operarios fuera de horario, ¿no? Practicar técnicas de relajación, tomar pequeños descansos durante la jornada, unos 5 minutos al menos, y marcarse objetivos reales y factibles, ¿no? A nivel grupal, fomentar y mantener relaciones interpersonales, fortalecer los vínculos sociales, facilitar el flujo de información, y a nivel organizacional podemos hablar que podemos tener un tema de programas de salud ocupacional, salud mental, ¿no? Potenciar la comunicación vertical, la ascendente y descendente, una reestructuración y rediseño del puesto de trabajo, desarrollar un sistema de recompensas justo, delimitar los estilos de dirección y liderazgo claros y formación de mandos intermedios y directivos. Siempre es importante eso de ahí. Hablemos ahora sí un poco del tema del estrés. ¿Qué cosa es el estrés? ¿No? El estrés se puede definir como un estado de preocupación, tensión mental, generado por una situación muy difícil. Ya todas estas personas tienen cierto grado de estrés, casi todas tenemos cierto grado de estrés. Y esta es una respuesta natural ante amenazas y otros estímulos. ¿Ya? Es una situación de alerta digamos, continua, ¿no? Continua. Entonces esto no nos deja descansar bien, no nos deja, digamos, disfrutar de algunos momentos de la vida y por lo tanto no nos permite relajarnos. Esta sobretensión pues va a generar luego algunos problemas, después problemas en este caso como pueden ser esto de acá, ¿no? Insomnio, fatiga, reducción de la inmunidad, presión arterial elevada, dolor en el pecho, sed, trastornos de peso, aumento del colesterol, dolor de cabeza. Te puede dar también ansiedad, pérdida de la memoria, confusión, desmotivación, deseo o necesidad de aislamiento, inseguridad, pesimismo, depresión, hipersensibilidad,
propensión al ausentismo, abusar de drogas o alcohol, ¿ya? Cambios de humor, juegos de azar, hasta la promiscuidad, por un tema de estrés. Hay técnicas también, como hablamos, de evaluación del estrés, hay técnicas cuantitativas, que son ya técnicas de este tipo de encuestas, y también están las entrevistas individuales, grupales y grupos focales para eliminar el estrés de manera grupal. Algunas causas del estrés son las actividades profesionales, que son muy arriesgadas o de alto riesgo, trabajos que son apresurados, como por ejemplo trabajos de obreros, cirujanos artesanos, aquellos en los que hay un peligro constante, como son los policías, los mineros, soldados, bomberos, alpinistas, buzos, paracaidistas, boxeadores, toreros, siempre están en un peligro constante y pues por eso es que se encuentran también con un estrés indefinido, ¿no? Riesgo vital, como por ejemplo las fuerzas aéreas, las fuerzas militares, ¿ya? Eh, Cargos de alta responsabilidad, como son los gerentes, ¿no? Deportistas, rectores, médicos, políticos, estadistas, aquellos que tienen riesgo económico, como dijimos, los gerentes, contadores, agentes de bolsa, los que manejan el dinero, tienen un alto riesgo, ¿ya? Y aquellas personas que se encuentran en lugares confinados, que se encuentran alejados, como son los trabajadores que se encuentran en el mar, los vigilantes, los soldados, celadores. Entonces, este confinamiento, o por ejemplo, el que podría de repente, por ahí no lo digo que lo tenga, pero podría ser que puede desarrollar usted, es este tema de confinamiento porque pues prácticamente usted está solo, ¿no? Nada más en la actividad, ¿no? No hay nadie más, no tiene un compañero más con el que pueda, digamos, de trabajo, ¿no? Con el que pueda por ahí conversar, ¿no? Pero también este tema de confinamiento se puede solucionar mediante técnicas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo podemos manejarlo? Primero con una prevención, mediante medidas ergonómicas, de repente estiramientos, mediante una organización de trabajo, un ambiente de trabajo muy bueno, reducir el estrés por medio de la formación y educación para trabajadores y reducir el impacto del estrés por medio de desarrollo de culturas gerenciales sensibles para capacitar la respuesta y la gestión del riesgo, ¿no? Mejorar los servicios de salud en el trabajo, ¿ya? A ver, algunas acciones que podemos hacer de manera individual, nosotros como trabajadores, puede ser pues ejercicio de relajación, autoentrenamiento, biorretroestimulación, ejercicios respiratorios, mejorar nuestra autoestima, lectura bastante, meditación, eh, digamos, manejo del tiempo y mejor desarrollo de nuestras relaciones humanas, ¿no? Entonces, ritmos de sueño buenos, o sea, dormir en las 8 horas, ejercicio físico también nos va a ayudar bastante y propiciar las actividades recreativas, disminuir las adicciones y evitar la vida sedentaria. Así es como nosotros podemos manejar de manera individual el estrés. De manera colectiva podemos mejorarla reduciendo las actividades que generan justamente este estrés, ¿no? Mejorando la estructura de la organización, los estilos de comunicación, la cultura corporativa, el ambiente físico, y también métodos de selección y capacitación del personal, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a manejar nuestro estrés. Pero ¿qué pasa si es que nosotros no, pues, no controlamos el estrés que tenemos, que nos pueden ocurrir, ¿no? Entonces, si no mejoramos, justamente nos puede dar el tema de lo que es el burnout, ¿no? O el individuo quemado, ¿no? Que está demasiado estresado, ¿ya? Y este estrés genera que esta persona pues esté siempre tensa y que genere luego alguna enfermedad, ¿no? Entonces, este es el estrés continuo, el estrés que tú nunca puedes salir de ese estrés, ¿no? Entonces, es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal y puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas, ¿ya? Esto se da, por ejemplo, cuando tiene las personas actitudes negativas, insensibilidad, cinismo hacia los receptores del servicio prestado y también nos da una disminución y pérdida de recursos emocionales, ¿ya? ¿Ya? El burnout aparece solo cuando previamente han estado motivados por el mismo tipo de trabajo que posteriormente no soportan y rechazan. Es un estado también afectivo caracterizado por los sentimientos de haber agotado las energías físicas, emocionales y mentales.
Unos síntomas, como dijimos, es el cansancio, el malestar general, la disminución de los recursos emocionales a nivel emocional, físico y conductual, lo que nosotros llamamos una sobrecarga emocional. Muchas emociones, ¿no? Entonces, podemos ver acá el personal que está con muchas actividades y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, y está muy estresado, ¿no? Entonces, eso genera lo que nosotros llamamos el burnout, ¿no? Exposición, las causas, por ejemplo, son exposición a elevados niveles de estrés laboral, excesiva carga laboral, inadecuado perfil del puesto de trabajo, poca autonomía en sus relaciones laborales, relaciones conflictivas con los compañeros y jefes, ausencia de apoyo en el entorno e inadecuada distribución de trabajo. ¿Ya? Entonces, o poca o nula preocupación de la organización en el recurso humano, ¿no? Entonces estas son las causas del burnout y así es como también se pierde mucho capital humano, mucho capital que de repente son personas que son muy capaces para todo, pero tienen problemas a veces de ese tipo, ¿no? Y por eso es que a veces renuncian, ¿no? El tratamiento es psicoterapia, intervención farmacológica o tener un equipo multidisciplinario, como por ejemplo el que vimos para el manejo del estrés. Ahora, también hay una diferencia entre una persona que esté estresada nada más y una persona que tiene burnout, por ejemplo. Eh, por ejemplo, una persona que se encuentra con estrés, tiene una sobreimplicación en los problemas, o sea, está muy demasiado implicado, pero el que tiene burnout, ya como está quemado, ya como digamos, ya su cerebro ya no da para más, tiene una falta de implicación en la actividad. Mientras que la persona que está estresada tiene una hiperactividad emocional, una persona que está con burnout ya no tiene esa actividad, ¿no? Sino más bien que está embotada su actividad emocional, o sea, está en cero, ¿no? También ambos tienen el daño fisiológico, digamos, en el estrés es el sustrato primario y el daño emocional es el sustrato primario para el burnout. En el estrés vemos un tema de agotamiento o falta de energía física, ¿ya? Pero en el burnout ya vemos ya un agotamiento que afecta a la motivación y a la energía psíquica. Puede que estemos bien de salud, hayamos descansado todo, pero como no estamos ya, digamos, en un tema ya de burnout, ya tenemos, ya aunque estemos incluso así, bien, digamos, de salud, pero vamos a tener una mala motivación y energía psíquica. Vamos a tener mucha mala motivación y no vamos a poder hacer nuestras actividades, ¿no? Nos va a parecer muy difícil de realizar, ¿no? Ya. Y mientras el estrés, digamos, puede tener efectos positivos en las exposiciones moderadas, en el burnout, ¿ya? Solo va a tener efectos negativos, ¿ya? La depresión también puede detenderse en el estrés como una reacción a preservar las energías físicas, pero en el burnout va a tener, la depresión va a ser como la pérdida de ideales y de referencia de tristeza. Entonces, el burnout ya es un caso extremo del estrés, una persona que está demasiado estresada por mucho tiempo genera ya burnout, ¿no? Entonces, ya a veces es muy difícil salir ya de esto de acá, a menos que, por eso es que después las personas explotan o tratan de salir de esto de aquí de cualquier manera, a veces renuncian a sus puestos de trabajo porque se encuentran justamente aquí, muy quemadas, ¿no? O sea, a veces es una persona que tiene demasiadas cosas que hacer, ¿no? Y no tiene tiempo para poder terminar de hacerlas, entonces llegas a quemar a la persona. Es como que demasiado estás tratando con esta persona, le estás dando demasiadas cosas, ¿no? Le estás quemando, ¿no? ¿Ya? Como si fuera que un equipo, una herramienta, ¿no? Que la utilizas demasiado, ¿no? Este es un síndrome que se puede considerar un gran problema en el mundo profesional, sobre todo en la actualidad, según la OMS, dice que es una de las principales enfermedades de los individuos europeos y estadounidenses, ¿no? Pero acá también, en Perú, también ya tenemos bastantes personas que están con el tema del móvil, ¿no? Perdón, del burnout, ¿no? Ya, junto con diabetes y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Listo, estimado Manuel. En el tema de riesgos psicosociales, simplemente tratar de seguir algunas recomendaciones, como dijimos, como es el tema de
tener una vida saludable, tratar de pasar tiempo con la familia, tratar de mantenerse motivado, ¿no? Con actividades, tratar de realizar cosas que de repente por ahí le ayudan a mejorar también su percepción de la vida, ¿no? Entonces, como la lectura, los hobbies, ¿ya? O otra actividad X que le pueda interesar bastante, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar también a mejorar en este caso, su nivel su salud mental va a mejorar bastante, ¿no? Ya, entonces, sí, muy importante también en consideración que existe riesgo psicosocial, ¿no? Y solamente hemos hablado en este caso del estrés, ¿no? Porque como digamos, usted no puede tener mobbing porque el mobbing, por ejemplo, es el acoso, ¿no? El acoso puede ser el acoso entre los mismos trabajadores o puede ser incluso el acoso sexual, ¿no? Entonces, eso de ahí, felizmente, como usted está en operación, está solo, ¿no? Entonces no lo vamos a ver. No solo hemos tocado el tema del estrés, que por ahí puede ser que le carguen de actividades, y eso también puede ser que lo afecte, ¿no? Ya, entonces, nada, estimado Manuel, muchas gracias más bien por siempre estar acá y siempre escuchar las capacitaciones. Ya estaremos el próximo año con otras capacitaciones más. Y me despido de usted. Esta capacitación va a ser grabada y así usted también va a poder escucharla en el momento que usted lo requiera también. Listo, señor Manuel. Muchas gracias. Bien, genial. Muchas gracias, pues bien, por la capacitación y bueno, siempre presto a colaborar y estar siempre con la empresa, pues en lo que a mí concierne, ¿no? Espero que seguir continuando el próximo año con ustedes porque creo que el contrato termina el 12 y esperemos que se renueve y seguir adelante, pues veremos qué pasa más adelante, pero mientras tanto, siempre estaré con presto a cualquier actividad o cosas que disponga la empresa. Gracias, gracias, señor Manuel. Listo. Sí, de todas maneras. Listo. Que pase un feliz año señor Ya, Manuel. Muchas gracias. usted también un feliz día de Año Nuevo y ya nos estamos comunicando el próximo año. Listo, y el próximo año nos comunicamos. Listo, señor Manuel. Muchas gracias.